Seguimos en Corre Cámara y ya está con nosotros Laura Gabay para hablar de un reciente estreno nacional, para no olvidar, una preciosa exploración sobre la familia, el exilio, sobre la identidad, también, ¿por qué no?, de los propios países. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bienvenida, por recibirme. por favor. Bueno, sé que has viajado. ¿Tú actualmente vivís en Suiza? No, actualmente vivo en España. Bien. O sea que viajé también. Bien, sí. Pero... Y estás de visita en Uruguay. Recordemos, la película se estrenó en el Festival de Tour y va a tener más funciones en Montevideo y también por fuera. Podemos nombrar, por ejemplo, algunas. El jueves 24 va a estar en la Sala B del Sodre, el viernes 25 en la Casa de la Pólvora en Montevideo y el jueves 31 en Cinemateca. Eso es en octubre, después repasamos otras fechas. ¿Cómo fue el estreno de Para no olvidar? ¿Cómo fue para vos de esta película, que es tu ópera prima? Sí, es mi primer largometraje documental y entonces se estrenó en el de Tour el domingo pasado en Cinemateca y la verdad que fue muy emocionante poder compartir la película con el público uruguayo. Ya se había preestrenado el año pasado para el Doc Montevideo. Ah, genial. Fue en julio de 2023, así que bastante, pero esta vez es como un estreno real porque se va a mostrar en varias salas y lo que me parece muy lindo son las charlas que se genera después, las personas que comparten su historia, se sienten identificadas con esta historia personal, pero de alguna manera siento que hay algo en común con las personas que viven acá en Uruguay con la película. Yo no lo dije, pero bueno, tú naciste en Suiza, tu padre uruguayo, se fue exiliado durante la dictadura y esta película tiene un punto de partida, al menos así tú lo has dicho, que es, bueno, después de su muerte tú encontrás grabaciones, tanto audiovisuales hechas por él y también cassettes con voces también de tu familia, como por ejemplo una tía, y todo eso aparece luego de su fallecimiento. Entonces esos cassettes y las voces, lo que se decía, yo los había escuchado de chica porque recibíamos, bueno, en la época era muy caro llamar por teléfono, no existían los WhatsApp de hoy, entonces se mandaban unos cassettes que la duración más o menos de un cassette son 90 minutos, entonces había como el tiempo de contarse la vida cotidiana. En monólogos. Exactamente, digamos. Claro. Sí, había como ese tiempo que creo que hoy ya no existe tanto y también se grababan músicas, tenían tiempo como de editar esos cassettes. Y yo tenía esos cassettes en Suiza, bueno, en la casa donde crecí, pero tenía la voz de mi tía y de mis abuelos porque eran lo que habíamos recibido. Entonces cuando falleció mi padre, yo viajé aquí a Uruguay y pude encontrar algunos cassettes con la voz de mi padre, porque a mí como tenía ese miedo de olvidarme la voz de esta persona querida que había sido mi padre, porque una cosa son las fotografías, pero la otra cosa es tener la voz de esa persona, el tono, la manera de hablar, las risas. Entonces cuando me encontré con esos cassettes, empecé a escucharlos, a transcribirlos sin pensar en una película. Ah, eso te iba a preguntar justamente. Al principio era casi una exploración de tu propia memoria familiar, digamos. Sí, exactamente. Era más una necesidad individual. Y entonces, pero empecé a escuchar los cassettes, a darme cuenta que había realmente una historia que podía contar, una cronología que fui construyendo en la edición. Y después me encontré con las películas Super 8. Esas sí nunca las había visto. Y fue como un descubrimiento increíble, porque ahí vi a mi padre antes de que yo hubiera nacido. También aparecen imágenes de mí, bebé. Tampoco no me acordaba que existían esas imágenes, porque bueno, nunca las había visto. Y a partir de ahí empecé a hacer un trabajo de diálogo entre el sonido y las imágenes, porque las imágenes no tienen sonido. Entonces hice una como especie de collage entre los cassettes y el contenido sonoro y las imágenes Super 8. Y en ese momento fue que empezaste a pensar digamos, en esta exploración como una película. O sea, ¿creías que había en esa conjunción justamente un largometraje? Sí, creo que es en el momento en que me di cuenta que esta como historia personal podía ser más universal y se podía contar realmente una historia familiar de exilio, de inmigración y de familias que están separadas
con la distancia. A ver, vos, bueno, hablabas justamente de esa comunicación epistolar a través de audios, y la película también tiene una característica epistolar porque vos te dirigís a través de una voz, una narración, a tu padre también, esa es tu voz. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de escritura? Y quería preguntarte también por el involucramiento de Mariana Viñoles y Majela Ferrero, que aparecen en los créditos como también, bueno, que te ayudaron parte de ese trabajo. Sí, la voz en off es realmente lo último, fue la última etapa en el proceso de montaje, porque también fue la parte la más difícil, es como mi propia voz, ¿no? Porque me di cuenta, editando estos audios encontrados y estas imágenes, que faltaban cosas, había huecos también en la memoria, y la única manera de completar esos huecos era con una voz en off. Porque hay muchos silencios, bueno, el silencio del exilio, la película también habla de eso, ¿no? Sí. Que se transmite de generación en generación para no sufrir y para mantener una familia feliz, pero para mí era necesario justamente completarlos, esos silencios, con una voz que no solamente hablaba de las imágenes, pero hablaba de lo que hay detrás de esas imágenes, ¿no? Detrás de esa apariencia de una felicidad con la familia, que en realidad también tiene que ver con un desarraigo, una separación de la familia. Mi padre no volvió al país durante 12 años, ¿no? Su padre murió, él, bueno, no pudo estar ahí. Entonces, creo que eso pasa en muchas familias. Y esa voz en off, yo sentía que necesitaba tener una distancia, porque una palabra puede cambiar totalmente el contenido de la voz. Entonces trabajé con Mariana Viñoles, directora uruguaya, que ya hizo muchas películas personales también, que Sí. también hablan de estas temáticas. Entonces, obviamente, tenía un vínculo con la temática de la película. Ella estuvo al final para también darle un poco de... ayudarme en la estructura narrativa. Y Majela para la voz en off, la escritura, ¿no? Ella es poeta, entonces creo que encontramos las palabras justas trabajando con ellas dos. Estoy de acuerdo. Bueno, te hice hablar un poco de la voz y del audio. Quisiera pasar a las imágenes, pero me parece que para eso y para que vean un poco de qué está hecho Para no olvidar, quisiera que veamos justamente el adelanto de esta película, de este estreno, y enseguida seguimos comentándola con su directora, Laura Gabay. Ahí estás tú, recién llegado a Europa. A los 21 años, tuviste que irte de tu país, el Uruguay. Cuando yo nací, la dictadura acababa de terminar. Tu padre, mi abuelo, acababa de morir. No te pudiste despedir de él. Solo hoy puedo comprender lo que eso pudo haber significado para ti. Veíamos un adelanto de Para no olvidar, una película, y estamos hablando con su directora, Laura Gabay. Laura, ¿cómo podrías definir vos justamente a tu padre o a quienes tomaron esas imágenes como cineastas, ¿no? Porque realmente hay, creo, al menos Albillo, se detiene, por ejemplo, en objetos cotidianos, en escenarios. Obviamente vos nos hablabas de una gran labor de montaje, pero para vos, ¿cómo definís justamente a ese padre filmador?
Sí, bueno, como decía antes, yo no lo conocía como padre filmador. Sí, claro, era un artista en muchos sentidos, pero yo siento que al haber descubierto estas imágenes también entendí por qué yo había estudiado cine de manera inconsciente también, creo, ¿no? Sí, también fue como una sorpresa tener su mirada, porque no solo me encontré con su voz, pero su mirada también Con sus era ojos, como, claro. exacto, era como una especie de diálogo muy, muy enriquecedor, creo, también. ¿Y qué tiene, o al menos para vos a nivel personal, qué tiene el Super 8 que hace, obviamente, y me imagino que hubo un trabajo de restauración, no sé cómo estarían justamente esas filmaciones, pero qué tiene el Super 8 que le da como ese encanto, al menos, no sé, tiene como un grano, tiene como cierta cualidad de ese material que al menos a mí lo hace muy atractivo, muy bello. ¿Vos qué opinas al respecto? Sí, el Super 8 es todo un mundo. De hecho, antes de hacer la película empecé a aprender, a revelar, a trabajar en Super 8. También doy talleres de Super 8. Y eso no sabía, o sea, no sabía que estaban estas imágenes Super 8. Y a mí me atrajo ese formato, esa materialidad. Yo creo que hablas del grano. Sí. Tiene algo material que no tienen las imágenes en digital hoy en día, ¿no? Y pienso que los cassettes también es igual, porque el sonido que tiene la película constantemente también tiene este sonido, se puede sentir la materia. Y entonces creo que esta materialidad remite directamente a la memoria, como un acto de memoria. También hay algo nostálgico. Y sí, hicimos un trabajo de postproducción de color con Rodney, que él también es uruguayo, exiliado. Y ahí como que siento que se descubrieron más cosas dentro de esa imagen que en realidad estuvo bien conservada, porque la imagen estaba bien, pero él hizo como un trabajo de restauración muy importante. Bien, y se nota, porque realmente, para no olvidar, se ve de una forma muy bella. Para despedirnos te quería preguntar, algo que creo que también es otro atributo de la película, es que si bien vamos conociendo la historia de tu familia en algunos detalles, en esas imágenes y en esa voz, hay mucho que queda, no escondido, pero queda sin revelar, pero que creo que le dan cierta universalidad al relato, y vos bien decías que lo hace acercarse a otras historias de familias de exiliados o de personas que también se fueron por diferentes motivos. ¿Cómo ha sido ese encuentro para vos con personas que han visto la película y que te hayan comentado, bueno, no sé si sobre historias similares o de qué les generó? Bueno, la película se mostró afuera. Bueno, no lo dijimos, pero estuvo en el Festival Vision du Ril en Francia, entre otros. Sí, estuvo en varios festivales en Suiza, en Francia, en España. Y bueno, allá hay gente que no conoce Uruguay. De hecho, ni sabía que había habido una dictadura en Uruguay. Claro. Pero aún así, siento que muchas personas conectaron, aunque no conozcan el país, pero porque tienen historias de migraciones, y creo que la película no habla de una migración particular, de un lugar en particular, sino que habla de este sentimiento de el hecho de estar en un lugar, pero sentir la nostalgia de ese otro lugar donde se nació. Como lo digo en un momento en la película, ¿no? Como esta nostalgia de esa utopía, porque en realidad cuando uno se va y después vuelve al país natal, se da cuenta que ese país natal ya no es lo que era, y entonces está entre dos, y es ese sentimiento de desarraigo del cual quiero hablar en esa película, y creo que es un sentimiento que se puede sentir, que muchas personas pueden sentir. Sí, lo confirmo, y los invito justamente a que lo sientan y a que vean Para no olvidar, película de Laura Gabay, que va a estar a partir del jueves 24 en la sala Cine B del Sodre, a partir del jueves 31 en Cinemateca, y en noviembre va a estar por San José y Maldonado, también en el MACA. De todas formas, les recomiendo que pueden seguir a Para no olvidar en las redes sociales, en Instagram, para ver todas las funciones, horarios de la película. Imagino que vas a estar acompañando a una de ellas, como decías, con esos conversatorios. Sí, estaré, entonces este jueves, o sea, el jueves 24 en Sala B, va a estar, pero yo la voy a acompañar el sábado, o sea, el sábado 26. Bien, los invitamos entonces a ver Para no olvidar. Laura, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Bien, a ustedes. y nosotros seguimos con más Correcámara, ya enseguida volvemos.